Hola a todas, en este video tutorial os voy a enseñar a hacer una bata escolar o babi para niño o niña. Mirad, es este modelo. Yo lo he confeccionado en un cuadro Vichy, pero lo podéis hacer también en rayas o en otro tejido que veáis que es de algodón. Aparte, le he puesto de adorno los cuellos y los bolsillos de otro tejido y pucunela en los cortes del canesú del delantero y de la espalda. Si queréis más información sobre cómo se hace el babi o cómo se confecciona, entrad en mi blog patronesmujer.com y si queréis el patrón está disponible en tienda.patronesmujer.com de la talla 1 año a 6 años. Gracias, que disfrutéis con el vídeo. En este tutorial vamos a aprender a hacer una bata escolar o babi para niño o niña. Los materiales que necesitamos son tejido 1,20 m para talla de 6 años, algodón a contraste o de adorno para los puños y los bolsillos, picunela 1,5 m, goma para los puños de 1 cm de ancha por 25 cm de larga, hilo, tijeras y alfileres. Las piezas de patrón que va a llevar este modelo son: la número 1 es el delantero, cortar 2 veces de género encaradas. La pieza número 2 es el canesú del delantero, cortar 2 veces de género encaradas. La pieza número 3 es la espalda, cortar una vez de género, está a la mitad. La pieza número 4 es el canesú de la espalda, cortar una vez de género, está a la mitad. La pieza número 5 es la manga, cortar 2 veces de género encaradas. La pieza número 6 es el bolsillo, cortar 2 veces de género encaradas. La pieza número 7 es el corte que lleva el bolsillo, cortar 2 veces de género y 2 veces de entretela. La pieza número 8 es el cuello, cortar una vez de género al hilo y una vez al bies. Y aparte una de entretela al hilo. La pieza número 9 es la entretela del canesú del delantero y la pieza número 10 es la entretela de la vista del delantero. La pieza 11 es el afinado del bolsillo y la pieza número 12 es el afinado del cuello. Imprimimos el patrón en la impresora de nuestra casa y montamos los folios con celo. Recortamos el patrón al filo, todo alrededor. Son patrones terminados, llevan costuras y bajos. Y una vez recortado, vamos a doblar el tejido a la mitad con el derecho hacia adentro. Colocamos justo la espalda en el doblez de la tela y en la parte de más abajo el canesú de la espalda también. Luego a continuación el delantero, el canesú delantero y la manga. Sujetamos con alfileres y recortamos alrededor al filo. Damos los piquetes o aplomos y marcamos las mitades. Una vez que hemos cortado el cuadro Vichy, ahora vamos a cortar de algodón las piezas de adorno que le vamos a poner al babi. En este caso es el bolsillo y el cuello. Doblamos a la mitad el tejido con el derecho hacia adentro y colocamos la pieza del bolsillo y la recortamos. Ahora vamos a cortar al bies. En este caso lo hago yo así porque mi tejido lleva cuadros, si no esta pieza se corta al hilo, y colocamos la pieza que lleva en la parte de arriba el bolsillo, el corte que lleva. Lo sujeto con alfileres y recorto alrededor. Ahora seguidamente voy a cortar mis cuellos. Primero corto uno al hilo, que le coloco en el doblez de la tela. Marco los piquetes y seguidamente le estiro el cuello y le corto otra vez al albiés.
El bies es el que queda en la parte de abajo del cuello para cuando le demos la vuelta se vuelva mejor. Ahora nos marcamos la posición del bolsillo antes de quitar el patrón. Lo marcáis con un lapicero. Y por último vamos a cortar las piezas que lleva de entretela. Doblamos la entretela a la mitad con la parte que pega hacia el interior. Y colocamos el cuello al hilo, que es la parte de arriba, y las piezas de la vista, del canesú y de la parte del delantero del babi de abajo. Y cortamos alrededor. Ahora ya antes de empezar a coser, nos vamos a preparar la labor. Pegamos la entretela al cuello por la parte del revés, a la pieza que va al hilo, es el cuello que va al hilo, es al que se le pega la entretela, y por la parte de abajo le doblamos el centímetro de costura, para cuando le pongamos nos resulte más fácil. Le pegamos la entretela a las vistas del canesú, a la parte de arriba, y también ya le vamos a marcar también la vista por el primer piquete que tenemos, que está a 3,5 centímetros, doblamos, y el otro lado del canesú hacemos lo mismo, doblamos la vista. Nos tienen que quedar encarados, fijaros. Ahora la parte de abajo del babi igual, le vamos a pegar la entretela a la vista, y al otro lado del babi, del delantero, también le pegamos la otra entretela. Y por el primer piquete que hay, que es el que indica vista, pues la doblamos hacia el revés. Tener cuidado que el cuadro quede recto, que quede paralelo. Y el otro lado igual, la doblamos hacia el interior. Ahora vamos a hacer la parte de arriba del bolsillo. Lo doblamos 1 centímetro y luego lo doblamos a la mitad. La pieza mía está en el bies porque lleva cuadros, pero si no, esta pieza se corta el hilo. Y lo tenemos que hacer así los dos. Y ahora ya vamos a afinar el bolsillo. Le colocamos en la parte central y doblamos 1 centímetro. Empezamos a doblar en la parte sobrante. La parte de la curva la estiráis toda hacia atrás con todos los dedos, haciendo el redondo, y plancháis para que quede dobladito y se coloque mejor. Ahora ya vamos a coser. Lo primero que vamos a hacer son los bolsillos. Cogemos la pieza abajo más grande y colocamos el corte en la parte de arriba, haciendo coincidir el revés con el derecho, y cosemos a 1 centímetro de costura por la parte que no habíamos doblado. En el otro bolsillo hacemos lo mismo, cogemos el corte y lo situamos por la parte del revés. Le pasamos un pespunte y ahora lo volvemos hacia el derecho y vamos a ir cerrando el corte, pero al mismo tiempo le vamos a ir colocando la picunela que lleva de adorno.
la ponemos como a la mitad y al mismo tiempo vamos pasando un pespunte por encima, al filo. Esto mismo lo hacemos con los dos bolsillos. Una vez hecho el bolsillo, ahora le vamos a colocar en el delantero del babi. Por las marcas que nos habíamos marcado, le posicionamos y le sujetamos con unos alfileres o un hilván, porque al mismo tiempo que le vamos a ir cosiendo, le vamos a ir colocando la picunela que lleva alrededor. Fijaros en el cuadro que lleva, también para que quede paralelo, y nos lo sujetamos. Comenzamos a coser poniendo la picunela por la parte de abajo y pasando un punto justo alrededor al filo del bolsillo. La vais posicionando como a la mitad de la picunela, que quede la mitad hacia adentro y la mitad hacia afuera, y la vamos a ir colocando alrededor. Por la parte de la curva hacerlo despacito para que resulte más fácil y quede bonita el redondo. Le vamos aplastando con la mano para que no haga bolsa. Cortamos la picunela sobrante y doblamos hacia el interior para rematarla. Y cosemos hasta el final con cuidado porque pilla un poquito grueso. Ahora vamos a coger la espalda y le vamos a pasar un pespunte a la parte de arriba, todo a lo largo, para hacer el frunce que lleva. Cuando terminamos de hacer el pespunte, tiramos del hilo de la canilla, que es el que queda siempre más flojo, y tiráis de él repartiendo el flojo o el frunce que le vamos a hacer. Cogemos el canesú y comprobamos el recorrido que quede exacto con la parte que vamos a coser, pero antes, por la parte del derecho del canesú, le vamos a colocar una picunela de adorno. Por la parte de abajo, a 1 centímetro, le vamos a ir pasando un punto a la mitad para sujetarla al canesú. Una vez sujeto o puesto la picunela, vamos a colocar con unos alfileres el canesú en la espalda. Situamos centro de canesú con el centro de la espalda y le colocamos también unos piquetes, unos alfileres en los extremos. Comenzamos a coser a 1 centímetro de costura y vamos repartiendo con los dedos el frunce para que quede repartido todo por igual.
Lo vais aplastando con los dedos para que resulte más fácil coserlo, para que la patilla no se enganche. Cogemos los delanteros y le pasamos un punto al centímetro, también a la parte de arriba, como en la espalda, primero a un lado del delantero y luego al otro lado del delantero. Seguidamente le colocamos la picunela de adorno a la parte de abajo, pasando un punto por encima, primero a un lado del canesú y luego al otro canesú. Tiramos del hilo de la canilla y fruncimos el delantero del babi. Cogemos unos alfileres y nos vamos a colocar el canesú. Colocamos un piquete en cada extremo y uno en el centro. Y le vamos a coser 1 centímetro de costura, empezando por la parte de la vista y repartiendo el frunce para que quede por igual. Y esto mismo lo vamos a hacer también en el otro lado del delantero. Una vez que hemos colocado los canesús al delantero y a la espalda, hacemos coincidir los derechos y colocamos los delanteros encima de la espalda para coser los hombros. Cosemos primero un hombro a 1 centímetro de costura y luego seguidamente cosemos el otro hombro. Seguidamente remallamos lo que llevamos cosido, los canesús y los hombros, para colocar la manga. Fijaros en la manga, hacemos coincidir derecho con derecho y vamos a colocarnos un alfiler justo en el piquete de la corona y vamos a hacer coincidir la sisa. En el delantero lleva 2 piquetes y en la espalda lleva un piquete. Y os colocáis los alfileres alrededor. Y ahora vamos a coser a 1 centímetro de costura. Comenzamos cosiendo por la sisa del delantero, que lleva 2 piquetes. Los hacéis coincidir. El piquete de la corona, que nos coincida también con el hombro. Y luego en la espalda, el piquete que lleva también nos tiene que coincidir. Y cosemos hasta el final. El recorrido viene exacto, os tiene que coincidir bien. Y lo mismo hacemos con la otra sisa. Ahora vamos a cerrar el babi. Lo colocamos así como veis en el vídeo, para cerrar primero el costado y luego la manga. Pero antes tenéis que remallar la sisa. Comenzamos a coser
por la parte del bajo y cosemos a 1 centímetro de costura hasta el final, haciendo coincidir la costura de la sisa de los dos lados, siguiendo por la manga. Con el otro lado del babi lo hacemos igual. Comenzamos a coser por la parte del bajo y vamos cerrando el costado y seguidamente la manga del babi. Una vez cerrado, remallamos los bajos tanto del babi como de la manga y la costura del costado que le acabamos de hacer. Ahora, para hacer el bajo, volvemos la vista hacia el revés por el piquete que tenemos a 3,5 y la rematamos o la cosemos hasta el final, a la altura que nos indica el piquete del bajo. En el otro lado del bajo hacemos lo mismo, volvemos o doblamos hacia el interior o el revés y pasamos un pespunte a lo largo o a lo ancho de la vista para rematarla. Ahora la sacamos la esquina con la tijera, los dos lados, y comenzamos a hacer el bajo justo al inicio de la vista, cosiéndola por encima. Y ahora hacemos el bajo alrededor del babi, como a 2,5 centímetros. Le vamos pasando un punto. Si queréis plancharle, primeramente también os resultará más fácil coserle y hasta el final, cosiendo también la vista por encima. Ahora vamos a hacer el puño. Doblamos a 1,5 centímetros, como indica el piquete que lleva el bajo de la manga, y le pasamos un punto por encima alrededor. Por la parte del revés, que es más fácil. Cuando llegamos al final, dejamos un hueco sin coser, fijaros, para poder meter ahora la goma. Cogemos un imperdible o un pasador y le pasamos la goma alrededor del bajo, a un lado y al otro de la manga. Una vez que le hemos pasado, montamos una encima de otra, así la montamos como veis en el vídeo, y la rematamos. Y por último, el hueco que hemos dejado anteriormente, pues le terminamos de coser. Y lo mismo hacemos con el otro bajo de la manga, de la otra manga. Para terminar el babi vamos a hacer el cuello. Cogemos la parte de arriba del cuello, la que no va al bies, y nos situamos el afinado por encima, por la parte donde está la entretela, y le marcamos alrededor para ahora afinarle. Marcamos el centro y una vez marcado le posicionamos encima de la parte de abajo que va al bies. Y vamos a ir cosiéndole alrededor justo por encima de la marca que nos hemos dibujado anteriormente. Las curvas las hacemos despacito para que queden redonditas.
Fijaros que os quede por encima. Y ahora ya le vamos a recortar todo alrededor, dejando medio centímetro solo. Y le damos la vuelta. Antes de ponerle vamos a rematar la vista del escote y hacemos lo mismo que con el bajo. Doblamos hacia el revés o el interior por el primer piquete, que está a 3,5 centímetros, y cosemos un trocito, en este caso hasta el primer piquete, que es 1,5 centímetros. No se cose hasta el final, solo hasta el primer piquete, como fijaros, y tenéis que hacer un piquete también hasta el final de la costura, para cuando le deis la vuelta os quede como 1,5 centímetros solo de cruce. Y tenéis que sacar hacia arriba el otro centímetro para coserle con el cuello. Con el otro lado hacemos lo mismo, le volvemos hacia el interior por el primer piquete que encontramos y cosemos solo un trocito, como de 1,5 centímetros, que sería el cruce del babi. Le damos un piquete justo donde hemos terminado de coser y volvemos la esquina pequeñita que queda para poner luego los ojales y los botones. Comprobamos que estén bien de largos, que es importante, y ya por último vamos a colocarle al babi. Le tenemos que planchar primeramente y hacemos coincidir el centro del cuello con el centro del piquete de la espalda y le vamos posicionando por la parte del derecho. Y cuando llegamos al final, fijaros que queda justo en el centímetro que le hemos dejado libre y hacemos coincidir los piquetes del hombro con el cuello. Y al final, igual el final del cuello con el del cruce que hemos dejado libre. Y ahora le vamos a coser alrededor. Comenzamos a coser por la parte del cuello, fijaros, le levantamos bien para poder introducir bien la máquina ahí y que quede lo más pegadito. Y le vamos cosiendo alrededor a 1 centímetro de costura por la parte del cuello. Ya haciendo coincidir los piquetes con el hombro y con el centro de la espalda. Cuando llegamos al final hacemos lo mismo. Os tiene que coincidir justo en el taco que hemos dejado anteriormente. Levantamos si queréis el cuello así, para arrimaros la máquina lo que más podáis justo al babi, para que quede bien el cuello. Ahora le volvemos hacia el revés y le vamos a rematar con un punto. Fijaros cómo tiene que quedar la esquina. Le cerramos con un pespunte por encima al filo, vamos redoblando la costura del escote hacia el interior, hacia arriba, y le pasamos un pespunte con cuidado. Siempre tenéis que ir estirando un poco más de la pieza de abajo para que no se haga bolsa, porque siempre la patilla arrastra el tejido de arriba. Lo vais remetiendo bien cuando lleguéis a las esquinas. Fijaros ahí cómo os tiene que quedar. Y ya hemos terminado de colocar el cuello. Fijaros cómo queda. Por último le colocamos los botones y los ojales como indica el patrón. Si te gustan estos vídeos para aprender a coser tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta.